¿Qué onda, guitarrero? Hay ciertos acordes que tienen una magia especial. Le dan una sonoridad distinta a cualquier progresión de acordes como por arte de magia. En este video aprenderás todo lo que necesitas saber sobre estos acordes, desde cómo se construyen, cómo utilizarlos en tus progresiones de acordes y también te voy a compartir unos diagramas buenísimos en nuestra página de Patreon. Así es, en este video hablaremos sobre los acordes suspendidos, así que toma tu guitarra y vamos a comenzar. Primero que nada, veamos qué son los acordes suspendidos. Bueno, existen dos tipos de acordes suspendidos, el sus2 y el sus4. Y es muy importante saber que estos acordes no son ni mayores ni menores, por lo que van a tener un sonido muy abierto, que genera una tensión agradable a cualquier progresión de acordes. Vamos a ver ahora cómo se construyen estos acordes. Como te expliqué en el video sobre los intervalos, los acordes mayores y menores se construyen con la siguiente fórmula. Un acorde mayor tiene la nota fundamental, un intervalo de tercera mayor y un intervalo de quinta justa, o 1, 3, 5. Mientras que un acorde menor se construye con la fundamental, una tercera menor y una quinta justa, o 1, 3 bemol 5. Pero para los acordes suspendidos, lo que vas a hacer es eliminar el intervalo de tercera y sustituirlo por otro intervalo. Y como te imaginas, lo puedes sustituir por un intervalo de segunda mayor o de cuarta justa, lo que nos da como resultado un acorde sus2 o sus4. Bueno, mucha teoría. Mejor veamos un ejemplo para que te quede bien claro. Si usamos el acorde de re mayor, tendríamos los intervalos fundamental, quinta justa, la fundamental nuevamente y tercera mayor, si tocamos de la cuarta cuerda para abajo. Por lo que en la primera cuerda, donde tenemos la tercera mayor, es donde podemos cambiar a un intervalo de segunda mayor o cuarta justa. Veamos cómo puedes formar un re sus2. Prácticamente lo único que tienes que hacer es recorrerte dos semitonos hacia atrás en la primera cuerda, para pasar de una tercera mayor a una segunda mayor. Así de fácil puedes crear un acorde sus2. Como puedes ver, es muy importante entender los intervalos en la guitarra para construir acordes. Pero para eso, ya te hice un video antes. Te dejo la liga en la descripción para que lo veas terminando este video. Pero ahora, veamos cómo crear un acorde sus4. Y bueno, nuevamente vamos a partir del acorde de re mayor. Pero esta vez, el intervalo de tercera mayor lo vamos a cambiar por un intervalo de cuarta justa. Por lo que solo necesitas recorrerte un semitono hacia adelante en la primera cuerda. Perfecto, así de fácil es construir acordes sus2 y sus4. Recuerda que en nuestra página de Patreon podrás encontrar los diagramas de este video y te voy a incluir algunos de los acordes sus2 y sus4 más utilizados. Y ya que estás por ahí, considera suscribirte, ya que subimos ejercicios semanales en PDF y Guitar Pro, backing tracks y contenido exclusivo para nuestros miembros. De esta forma, puedes apoyar el canal y mejorar tu forma de tocar guitarra. Es un ganar-ganar. Pero bueno, ¿de qué te sirve saber toda esta teoría? Veamos ahora cómo puedes utilizar los acordes suspendidos para hacer sonar tus progresiones más profesionales. Y bueno, una de las formas más sencillas de lograrlo es simplemente tocar el acorde en su versión mayor, seguido de su acorde sus2 y luego el sus4, para finalmente volver al acorde mayor. De esta forma, vas a tener un poco más de movimiento. Esto ya suena más como una intro para una canción, ¿no? ¿Puedes notar la gran diferencia que hay entre un acorde mayor y uno de los suspendidos? Lo que pasa es que al no tener un intervalo de tercera, estos acordes suspendidos no tienen una calidad mayor o menor, y eso les da un sonido abierto, suspendido, como que crea tensión agradable. Igual puedes obtener movimiento solo intercalando entre el acorde mayor y su versión sus4. A ver si reconoces esto. Mucho más entretenido que solo tocar re mayor, ¿no? Los acordes suspendidos también los puedes utilizar para crear tensión y resolución en tus progresiones de acordes. O puedes simplemente sustituir un acorde dentro de una progresión de acordes por un acorde suspendido
y darle un poco más de carácter a la progresión. Por ejemplo, en una progresión con re menor, sol, do y la menor. Podemos cambiar ese do mayor por un do suspendido 2. Quedaría algo así. ¿Te fijas cómo ahora suena un poco más cósmico y no tan aterrizado como con el do mayor? Así que intenta utilizar estos acordes suspendidos en progresiones de acordes que conozcas. A ver qué tal suenan. Pero si lo que buscas es un sonido más sofisticado, entonces no te pierdas este video, en donde te enseño todo lo que necesitas saber sobre acordes con séptima. Hasta la próxima. I feel my temperature rising. Yeah.